Mau, no podemos seguir así, güey. ¿Pero por qué? Vas. ¿Pero por qué? Tú vas. Bueno, está bien. Hermano sofista, sí, tú, el que nos está viendo desde su pantalla, desde su celular o desde su tablet. Ayúdanos a seguir haciendo este contenido que nos fascina hacer para ustedes. Acompañarte a tu casa, en el trabajo e incluso en esos trayectos que recorres día con día. 4 años de sofismo con sentido. Muchas gracias a los que están aquí desde entonces y a los que se vienen sumando. Los queremos muchísimo. Esta vez queremos compartir algo con ustedes que probablemente para muchos no es una sorpresa. Estamos en números rojos, pero es así. Las ganas y los deseos por mantener algo pueden ser infinitos, pero lastimosamente los recursos siempre van a ser finitos. Sin tanto rollo, lo único que necesitamos de ustedes es que estén suscritos al canal, le den like a este video y lo hypen. Si les nace y pueden, compártanlo. Eso es lo que más nos sirve. Y lo mejor es que a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y todo para seguir aquí con ustedes. Los amamos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí. Espero que disfruten de este nuevo episodio que habíamos tenido tanta avidez en poder sacar, pero que no se había podido por las fechas, tanto de Navidad como de 31 de diciembre y Nuevo Año. Espero que esta vez estén ávidos de escuchar, como dijimos, Agustín Iturbide y la independencia a sus ojos, porque a pesar de ser un ambicioso, me parece que trae mucho humanismo. Lo que realmente quiso dar en la independencia es esta fe católica, esta unión, esta esperanza y que se quitara la sangre y que todos estuviéramos unidos, a diferencia de lo que quiere el macuspano que vive en Palenque, hijo de su puta madre. Le mando saludos. Así es. Para los que apenas están aquí, estábamos en el anterior video, ¿verdad? Es que es esta cámara, se me olvida, cabrón. Esta es nueva toma, estamos en nuevo estudio, una disculpita. Nos quedamos en la parte donde por fin ya dejan debilitado a Morelos. Y bueno, nos quedamos ahí, güey. Mencionamos la batalla de las Lomas, esta batalla que es muy emblemática. ¿Por qué? Porque Iturbide logró que el ejército insurgente, desde dos mismos frentes, al atacarlos de noche, logró que se pegaran entre ellos, ¿no? O sea, para decirlo en palabras muy simples, se terminaron pegando entre ellos y cuando amaneció se dieron cuenta que todos eran del mismo bando y ahí fue cuando atacó el maestro, ¿verdad? De la estrategia militar, el señor Agustín de Iturbide, y a Morelos no le quedó otra más que la retirada, ¿no, mi Javi? Es correcto, la retirada, y me parece que también que es importante apuntar que Agustín Iturbide, antes de que pasemos al tema de Morelos, es una persona que fue y que ya empezaba a resentir varias acusaciones por parte del gobierno, del jefe político y de muchas, bueno, que le llegaban al jefe político, que en ese entonces era homólogo del virrey, porque a partir de la Constitución de Cádiz y después de muchas otras cosas de cambios que hubieron adintra de la Nueva España, por no saber qué onda, ya se llamaba jefe político, ¿no? Sí, sí. Que era el jefe de la junta política. Pues. Ahora, el tema aquí yo creo que importante es que una de las cosas es que lo llevan a juicio, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, desde acusaciones luego. Por parte de un padre que era muy cercano a Miguel Hidalgo en su momento antes de que muriera, y que nosotros le vamos a llamar el padre Lavarrieta para que se le haga un poquito más fácil de recordarlo, ¿no? Sí, no sé si recuerdas más o menos cómo. Sí. Digo, en ese entonces no existía como tal el tema de este concepto de conservador como lo conocemos hoy, como lo hemos platicado otras veces, pero si lo ponemos en términos de hoy, pues digamos que era un padre más apegado a la parte realista, ¿no? O sea, rendía honores a la corona, respetaba mucho el tema de la monarquía, o sea, seguía rindiéndole cuentas al rey, ¿no? Básicamente, y al mismo Vaticano. Entonces, al ser una persona así, y que también, pues de valores, digo, no quiero usar conservadores porque ya ves que lo desmienten mucho, pero sí valores muy, muy arraigados de cómo se vivía en Nueva España en ese entonces, sí sentía, no sé si era envidia, no sé si era a lo mejor recelo y desconfianza. Recelo de Iturbide por las acciones que cometía cuando se encontraba en batalla, ¿no? Sí, tal cual, las acciones que llegaba a hacer, como este tema de que muchas veces, como el mismo Iturbide comentaba, él se justificaba con que en el tema de la guerra, pues, güey, Dios queda aparte, ¿no? La manera en la que se llevaban las acciones para poder quitarle fuerzas al cuadro opositor. Así es, pero tanto, lo que no se puso a pensar el padre es que en la guerra todo está permitido, como se dice por ahí, ¿no? Porque ambos bandos son crueles. O sea, no es como el Estado de Derecho, cabrón. Ya cuando es la guerra es
la guerra, güey. Sí, ¿no? Y en ese entonces, en el pues, amor como en la guerra todo se vale, dicen por ahí, por ciertas cosas. Así ¿no? es. Los tratados están para romperse. Y en ese entonces, supongamos que nos estamos basando en el Estado de Derecho, pues estaba más que desequilibrado, porque ahí la palabra de los españoles pues era suficiente para ganar un juicio, ¿no? Ahora, esto es justo lo que yo iba a decir. Me parece que Lavarrieta, al ser muy afín a Miguel Hidalgo, tenía dos amores, ¿no? El primero, Sí. respecto de cómo poder atacar a Iturbide, que el ejército realista se pasaba de lanza con cómo llevaba el machaque, la sumisión de los insurgentes y cómo mató por ejemplo, a Tomás Esteves, ¿no? Esta mujer de cierta forma de las Guadalupes y que era de cierta estirpe, de cierta posición adquisitiva de dinero, pero que trataban también al mismo tiempo con sus recursos de independizarse de España, ¿no? O sea, son criollos de alta alcurnia que trataban de ayudar a la insurgencia pero sin mezclarse con la insurgencia. Claro, y que ahora pertenecían a este grupo de los Guadalupes, ¿no? Y que siento que Pedro Fernández, digo, está bien que lo ponga de manera muy novelística, y es como para ejemplificar todo lo que hizo Iturbide con las mujeres en ese entonces, porque las mujeres es como de, güey, las mujeres no se tocan, eran los valores más, regresamos a lo conservador, ¿no? Por decirle, ya le voy a llamar en todo el episodio conservador, aunque no existía el término todavía, ¿no? Como le decía Rocafuerte, que es un idiota, por cierto, serviles, ¿no? Sí. Entonces, muy conservadoras, pero no fue lo único que hizo Iturbide, lo hizo para ejemplificar que Iturbide fue capaz de, durante la guerra, estamos hablando de la guerra, o sea, para que no se queden con la idea de que, pues, Iturbide fue el único cruel, capturaba a las mujeres de los insurgentes, sabía dónde estaban, las capturaba y con eso los... Pero ahí déjame interrumpirte, porque las capturaba para poder, de hecho no las mataba, no siempre las mataba, hay veces que las mandaban a un convento, a las afueras de la Ciudad de México, y les daban cierta reincorporación, como si fueran, pues, como un centro penitenciario de reinserción social, ¿no? Ahora, yo creo que, y por eso... Yo quería hacer la distinción porque a Tomasa, pues, la pinta Fernández, que la mandó a la horca, ¿no? Bueno, era un crimen de guerra el que tú, como de cierta forma, viendo que eras parte del régimen novohispano, empezaras a persuadir de cierta forma a los que estaban en el ejército realista, ¿por qué no te pasas al ejército insurgente, ¿no? Si tú también Desde quieres luego. la independencia. Pero todo el libro de Pedro Fernández en Agustín Iturbide, o como sea el libro, no me acuerdo cómo se llama, Iturbide, menciona y va al mismo punto. El mismo punto es que Iturbide quería los mismos fines que quería Hidalgo de cierta forma, pero de una manera más ordenada y menos diametralmente opuesta, en el sentido de lo cruento que podía llegar a ser la guerra. Sí. Ahora, por eso precisamente juzgan a Iturbide, el padre Antonio Lavarrieta, y decía que tenía dos sentimientos encontrados. El primero es: soy un tipo que me acerco a los fines realistas, pero al mismo tiempo que tengo los mismos menesteres o los mismos objetivos que la independencia, ¿no? O sea, querer la independencia. Pero para él era una amenaza Iturbide, porque Iturbide era el que ganaba. ¿A quién le aplaudían? Como dijimos, a Calleja. Pero me permito ir al libro de Pedro Fernández. Hay un paréntesis. Dice, lo acusan de corrupción, tráfico de influencias, incitación al saqueo, crueldad militar, entre otras cosas, ¿no? Eso es lo que le dicen. ¿Y quién lo juzga, Mau? Ok, hay un paréntesis nada más, como que estamos, o sea, no mencionamos algo que estamos dando por hecho que saben. Estas mujeres que Iturbide muchas veces capturaba pertenecían al grupo de los Guadalupes y se dedicaban a seducir a los hombres realistas para pasarse al bando insurgente. No todas. No sé si no, pero muchas de ellas. Muchas de ellas se enamoraban a algunos para poderse pero otras daban dinero, total. o les daban cobijo, les daban comida, ¿no? O sea, les daban, sí, tal cual, los acogían en su casa. Lo que quiero que quede claro es eso, güey. O sea, Iturbide no nada más lo hacía por ojete, ¿no? O sea, si era una estrategia de guerra. Cuando la llevaban ante él le decían, ¿qué hacemos? Él era jefe de regimiento de toda Celaya y de Guanajuato, etc. Entonces, obviamente Iturbide no sabía que eran guadalupes hasta que se enteraba que de repente, oye, pues ¿dónde está este güey? Pues debería estar en cama, debería estar haciendo sus actividades de la milicia, güey, no sé, o sea, cualquier cosa que haga un soldado y que le hayan ordenado. Y de repente se dan cuenta, pues, que estaban en casa de estas mujeres, que se salían de las casas de campaña del batallón, ¿no? Entonces, por eso y por muchas más causas fue por lo que el señor Lavarrieta, el padre Lavarrieta, toma la decisión de
y por un chisme, ¿no? Porque había infiltrados, muchos ya sabían que Iturbide tenía ya leí los cargos, un poco de inclinaciones, lo que decía del tema de, y que lo único que sabía de era la violencia, etcétera, ¿no? Pero no tanto por lo del tema insurgente, o sea, no tema porque él tenía una inclinación hacia los valores insurgentes, era el tema por dos causas muy importantes: la violencia que utilizaba, cómo mataba a las personas, y todos sabemos que si había traición a la nación per se, o porque era parte del imperio español, ¿no? En América, ¿no? Sí, total. O sea, no era una colonia. No, yo sé que no. Entonces, aquí el tema era traición. Claro, sí. Y la traición era fusilamiento. Entonces, ante el fusilamiento, o sea, por eso él dice, pues, ¿qué me van a reclamar? Si hay cosas peores que realizan los insurgentes, violan, matan. Y no te vayas a los insurgentes, güey. O sea, Calleja también cometió muchos de esos actos atroces durante la guerra, pero lo que demandaba Agustín, y era su defensa durante su juicio y muchos juicios que tuvo, porque lo citaban a cada rato. Acuérdense que Agustín era de Valladolid, lo que hoy es Morelia, Michoacán, y tenía que viajar a la ciudad para ir a sus juicios. A la Ciudad de México. Exacto, a la Ciudad de México. Tenía que ir, y lo que demandaba muchas veces Agustín es, a ver, güey, o sea, el general... No muchas veces, una única vez, nada más fue una vez en la audiencia. Bueno, pero que seguramente cuando se iba a la cama decía como, ¿no? También, de que el general Calleja seguro lo platicaba, ¿no? O sea, en casa. Pero Calleja ya era... No me acuerdo, virrey. Ya era virrey. Comete esos actos y más, y cuando era general, etcétera, ¿no? Pero solo por ser español, a él no le dicen nada. En mi caso, por nacer en América y criarme en América, que, bueno, como lo platicamos, creo que no lo hemos dicho en el anterior episodio, pero el término criollo se desvirtuó mucho a partir del porfiriato, porque el criollo no es forzosamente hijos de peninsulares, sino criollo es el que, bueno, que nació, creció, mamó y se desarrolló en la América, ¿no? En Nueva España. Eso es un criollo. Ya después de ahí se desvirtuó con todo esto de las castas, etcétera. Pero también para dejar muy claro, güey, o sea, y lo dijimos el episodio pasado, pero parece que hay gente que le entró por un oído y le salió por el otro. El padre Hidalgo era criollo, Morelos era criollo, aunque era mulato era criollo, Aldama era criollo, Allende era criollo, todos eran criollos. Yo quiero dejar algo muy en claro, que decían que padres de la patria y etcétera, ¿no? Bueno, padre de la patria solo hay uno, pero que son los que más amaban a México. Ellos o sea, murieron ni siquiera sabiendo que la bandera iba a ser tricolor, no murieron sin saber que México iba a ser México. No, la bandera tricolor ya es adjudicable al mismo Agustín de Iturbide, al plan de Iguala, de América septentrional, que después se convirtió en el plan de Iguala. Así es. En su evolución. Aquí no hay más reglas que el deseo de vivir, ni honor que permita a cualquier hombre salir como héroe. El virrey Calleja, el cura Morelos, que ha sido fusilado por sus campañas, y yo optamos por crueldad. Ninguno es más héroe que el mejor de los villanos, porque somos ante todo humanos. Eso dice Iturbide. Sí. Luego después, hay que decir, sofistas, que como lo dice Mau, una de las cosas que le enojaba, como dice Mau, era el tema de que lo tomaran como precisamente que tuviera más privilegios Calleja, que tenía la misma crueldad, y que no le dijeran nada cuando él estuvo a su mando. Y cuando se trataba de Calleja le aplaudían, y cuando se trataba de Iturbide lo abofeteaban y le decían que estaba mal, y tanto así que lo llevaran a juicio. Ya lo dijimos con quién, con Miguel de Bataller. Y Calleja y justamente dice, a Calleja le han aplaudido lo que a mí condenan, y en esa diferencia que hacen todos los días entre los más desfavorecidos de los hijos de Dios, se preguntan, ¿por qué hay voces y gritos desgarradores que piden que América se emancipe o que se acabe el mundo? Es decir, güey, ¿de qué se extrañan que esté pasando el movimiento de independencia? Si a mí, que soy criollo de alta alcurnia, un militar de rango alto, me están juzgando por el simple hecho de haber nacido en América, ¿no? Sí, porque la palabra de un español tiene más peso que la mía. Correcto, en un juicio. Quieras o no. Todos eran españoles, pero sí había distinción de castas. Como diría George Orwell, somos iguales, pero hay más iguales que otros iguales, ¿no? Sí. Una cosa así, no me acuerdo cómo lo decía. Todos somos animales, pero hay otros menos animales que otros, algo así. Algo así. Entonces, la situación sería diferente si yo fuera europeo y no americano, ¿no es cierto? Le preguntaba a Miguel de Bataller. Ya, bueno, ahí se encabronan, la chingada. ¿Qué terminó pasando ahí? Y ya para ser no tanto novelístico, lo absuelven por insuficiencia probatoria, en el sentido que nada más estaba la premisa, claro, o la manifestación por parte de la Barrieta, y no llegaron a tener pruebas concatenadas o adminiculadas contundentes que le dieran peso a lo que decía estas personas. Desde Pero una luego. de las cosas importantes no nada más era la bestialidad, la crueldad,
la severidad con que castigaba la deslealtad hacia Fernando VII, sino y cómo actuaba en la guerra, porque eso también generaba orden en la Nueva España, si no los caminos asaltaban y bla bla, lo que ya hemos dicho, violaban y tal. Pero también algo importante es que decían que él, como jefe de intendente de Valladolid y de toda la parte de Celaya, de todo donde vivía, ¿no? En Aguascalientes y en todas las partes, en Guanajuato, al ser militar pues se beneficiaba económicamente de los negocios porque era como un cacique militar, cosa que tampoco pudieron comprobar, pero bueno, ahí se quedó. Y luego viene lo de Morelos, ¿no, Mau? Sí, tanto que la familia Iturbide luego se queda sin dinero de tanta caridad que pedía el rey desde Madrid. Tenían que darle al virrey. Claro. También, para seguir subsidiando la guerra, para liberar a Fernando VII. Digo, todos mandaron y eso no lo dijimos, o sea, creo que no lo hemos dicho, lo hemos platicado entre nosotros y a veces se me olvida lo que decimos en cámaras, a veces no. Pero sí me acuerdo que no habíamos mencionado, por ejemplo, que el mismo Hidalgo aportó a la causa, el mismo Morelos aportó a la causa para mandar dinero, mandaron entre 30 pesos, 20 pesos de la época para apoyar a la causa de cuando eran 1808 y 1810, antes de que ocurriera el levantamiento de independencia, porque para los que no recuerdan y ya lo mencionamos, pues estaba ya Pepe Botella, José Bonaparte, que lo había puesto su hermano Napoleón, y todos buscaban que regresara el gobierno legítimo. ¿Por qué? Porque aquí al virrey los militares lo capturaron, o sea, y como lo dice la doctora Guadalupe que a ti te conté, es como si hoy quitan ahorita al peje y el que está del jefe de Sedena se queda al mando, güey, ¿no? Sí, bueno, perdón, a Claudia. Una jefa, quitan jefe a Claudia político. Y dicen, esa generación fue la que vivió eso, güey, que quieren que entiendan. Pero fue que durante transitorio, o sea, fue el quitaron al virrey, luego... No, yo sé, pero lo dices transitorio porque en el tiempo se ve muy corto. Pero a esa generación le tocó 2 años. O sea, tal cual, durante 2 años es que te gobierna un militar y que no sepas qué está pasando. Bueno, y que en España está pasando otra guerra más grande. Perdón por el virrey, luego Vanegas, después de Vanegas viene Calleja y luego ya Podaca, ¿no? Pero quiero que entiendan que por eso dicen viva Fernando VII, porque también querían que muera el mal gobierno. Muera el mal gobierno, lo dicen porque estaban gobernados por un gobierno ilegítimo. Sí, ya lo vamos a decir, pero parte de cuando en su momento, no sé si recuerdas, pero me acuerdo que Miguel Hidalgo invita a Iturbide en su momento a unirse a él, ¿te acuerdas? Que en su momento le dice, vente, te voy a hacer parte de mi ejército, y le ofrece un lugar de teniente. Sí, yo siento que, mira, ahí Iturbide... Pero déjame terminar, porque esa es la parte donde yo decía. Claro. El tema de Iturbide, me parece, es cuando lo invita la primera vez, me acuerdo que él dice, cabrón, es que sí tengo, o sea, sí creo en la Nueva España, en un lugar donde pueda ser independiente de la España, porque ya está apta para emanciparse, pero no creo en tu crueldad o ni si en tu movimiento desorganizado para poder llegar al poder, ¿no? Ahora, las formas en las formas, pero sobre todo porque no había más que ímpetu. No había un plan. ¿Hubo un plan hasta cuándo? En Apatzingán. ¿Con quién? Durante más de 10 años hubo planes mal estructurados y elaborados entre Aldama, Allende, el otro que siempre se me olvida su nombre, Hidalgo, el mismo Morelos, o sea, bueno, Morelos hizo Apatzingán y eso. Pero hacían reuniones, o sea, hacían reuniones secretas y eso se sabe por varios testimonios, güey. Y lo hicieron durante muchos años. A mí me cuesta creer que si estuvieron tan organizados y tenían el presupuesto de muchas familias ricas de la Nueva España, es decir, o sea, que presupuesto financiado, me refiero que su movimiento estaba financiado, como las mismas familias no decían, oye, pero nada más vas a decir un día así de que por tus huevos, oigan, es que el fervor ya existía, había que prender la pólvora. Lo que pasa es que se levantaron en armas sin saber qué onda y sin un plan preciso porque estaban a punto de cacharlos, güey. O sea, sí, es que quiero usar una palabra mejor para que nos entiendan por si nos están viendo en otra parte de México, porque les interesa muchas veces la historia. Descubrirlos, exacto. Ya estaban a punto de descubrirlos y entonces dijeron, justamente llegó uno de estos militares y llegó con Hidalgo, nos van a descubrir. Entonces, ¿qué pedo? ¿Lo hacemos hoy? Pues lo hacemos hoy. Y entonces lo hicieron. Por eso es tan desorganizado. Dice, cuando Hidalgo estaba en Valladolid, mandó a llamar a Iturbide y le prometió nombrarlo teniente general si reunía sus fuerzas con él y librar el saqueo de su hacienda, bueno, de la de su padre. Pero Iturbide rehusó. La razón de esto la dio en su manifiesto de Liorna, al decir que no aceptó el tomar parte del movimiento libertador de Hidalgo porque le pareció muy mal trazado su plan y que solamente produciría desorden, derramamiento de sangre, destrucción
y sin conseguir lo que pretendía. Y estoy diciendo no la fuente Pedro Fernández, ¿eh? Este es No, México, no, no. Tierra de Volcanes, Vanegas, Galván. Sí, te creo porque yo leí todo Pedro Dice, Fernández. Alfonso Junco opina que en el fondo de su corazón Iturbide quería la independencia de México, ya que tenía 300 años de edad, semejaba a una hija de familia que llegaba a la edad que anhela establecer un hogar. El deseo de la independencia era resultado natural del desarrollo político y México había recibido de España una civilización maravillosa, admirada por Alejandro Humboldt. Ahí ya le pone mucha candela, ¿no? Sí. Pero dice, esto me gusta mucho, dice, unas leyes de Indias que son un monumento de sabiduría magnánima, la paz de 3 siglos y en general un buen gobierno en manos de virreyes, a veces sumamente competentes, justos y paternales como Mendoza, Velasco, Revillagigedo y otros. Y solo había habido que lamentar abusos que se presentan en todo gobierno y en todo país, en las colonias de toda nación. Todo eso había quedado trastornado al ser España invadida por Napoleón. Pero la inclinación de Iturbide era natural. Como la de todos los criollos que vivían, que ya lo dijo Mau, ¿no? Sí, el tema de la discriminación no es algo que me gusta, porque, a ver... Pasar por alto. Sí, exacto, soslayar, güey, porque sí, o sea, los que te cuentan la leyenda rosa, pues la ponen muy rosa, güey. Y los que te cuentan la leyenda negra, no, es que la opresión y los antiguos mexicas, tenemos que regresar al imperio. De entrada, los mexicas ni eran un imperio, güey. El rey Tlatoani era el gran orador y Tlatoani significaba orador, güey. Sí. Pero de imperio lo pusieron los españoles porque era lo que entendían, que les decían los mexicas, y viene de la idea del imperio romano, pero en realidad no era como que era el emperador Moctezuma. Moctezuma era el Tlatoani, güey. Ahora, regresando un poco al tema de la discriminación sí existía, pero tienen que entender que ese es un espacio-tiempo en el que era algo normal pensar, estaba normalizado, no por eso bien, pero ellos no podían saber si estaba bien o mal, si era algo normal, y que la misma iglesia respaldaba muchas veces, bueno, no que respaldara, pero sí alcahueteaba. Sí lo respaldaba. Lo alcahueteaba. ¿No te acuerdas que iban a los tribunales y decían que eran aborígenes? No, yo sé, pero en el... Que no tenían alma, decían. No, pero después, justamente, hubo una asamblea. Sí, bueno, eso fue en 1500, pero... Exacto, y después hubo una asamblea para saber si tenían alma ellos o no. Y decían, ¿saben qué? Sí tienen alma, que eso lo repite muchísimo Zunzunegui. Nuestras fuentes no son él, pero sí, descubrieron que sí tenían alma, entonces... Bueno, no decían, descubrieron, lo manifestaron, porque... Manifestaron que tenían alma, entonces tenían que vivir y con ellos y ser hermanos, tal cual. Ahora, la discriminación no pasó por alto porque empezó el tema de las castas y los temas raciales. Entonces, al ser Nueva España un virreinato, porque es un virreinato, pero sigue siendo un imperio de España, está claro que el rey de España, los reyes católicos o los reyes borbones o quienes me digan, van a ver por los que son directos a ellos, ¿no? Correcto. Van a ver más allá por ellos. Sí. Porque aunque haya habido 300 años, ese fue el gran error también de los españoles, no haber tenido esa confianza por los que son foráneos a ellos, ¿no? Entonces, la discriminación no la soslayo, sí existió, y el único lugar donde... ¿Por qué digo que la iglesia lo alcahueteaba? Porque el único lugar donde todos eran iguales era en la iglesia, en misa de domingo, güey, ¿no? Todos entraban y todos eran hijos de Dios y todos tenían los mismos derechos, todos tenían pues el mismo amor de Jesucristo, ¿no? Los mismos pecados, o sea, el que no haya pecado que tire la primera piedra, ¿sabes? O sea, todos eran hermanos, pero salían de ahí y el español discriminaba al criollo, el criollo discriminaba al mestizo, el mestizo al mulato y el mulato discriminaba al negro. Sí, bueno, la fe católica siempre ha partido de un tema que puede ser o muy de convicciones o un tema cultural, y en caso de España ha sido cultural, más cultural que convictivo, ¿no? Igual que en México. Total, a la iglesia ser un estado, tiene que también tomar parte por la monarquía. En ese momento, recordemos que la iglesia seguía viviendo de lo ufano, que era predicar con el mensaje de Dios, pero al mismo tiempo enriquecerse a través de él. Claro. Entonces, desigualdad sí había, como dice Javi, en cualquier reino, sí existía la desigualdad, pero no se vivía mal, güey, ¿no? Y lo que mencionamos del quinto real, pues bueno, el quinto real, como decía Charlie, pues era una quinta parte de tu sueldo. Hoy, ¿cuánto te quitan, güey, no? Entonces, sí, también los monarcas gastaban muchísimo y siguen gastando, pues tú has visto las monarquías constitucionales, ¿no? Cómo funcionan, y que los reyes siguen derrochando, pero ya son una figura simbólica. Ya quien decide, por ejemplo, hablando de UK, pues ya es el primer ministro de UK, ¿no? De hecho vamos a entrar ahorita de eso, en las monarquías constitucionales. Ahora, Mau... hace rato también quería decir algo, porque mencionabas mucho lo de Iturbide, ahí también me quería quedar, de que tenía este sentimiento por la independencia, ¿no? Ya quería que se emancipara la América septentrional, porque ojo, o sea, de eso se hablaba, que fuera la emancipación de la América septentrional. No existía la independencia de México, no existía
México, ni Imperio Mexicano, ni la Nación México, ¿no? O sea, Nación Mexicana, que fue el primer título que le pusieron cuando fue el imperio. Existía la Ciudad de México y a partir de ahí, pues bueno, fue lo de México, de los mexicas, el anáhuac, etcétera, ¿no? Ahora, aztecas también, para que quede claro, pues es una interpretación errónea de los españoles porque le decían aztecas por lo del Aztlán y no puede ser posible porque los aztecas venían, bueno, los mexicas, discúlpenme ahí, venían huyendo del Aztlán. Entonces, este sentimiento que tenía Iturbide de la independencia puede sonar a que, qué casualidad, que tenía un sentimiento de ya querer emancipar, ¿no? América y de independencia, ¿no? De la Nueva España. Seguramente quería el poder a toda costa. Sí y no. Y yo pienso que más bien Iturbide lo que quería muchas veces es que cuando yo hago algo, yo tuviera el reconocimiento, pero como todos en cualquier trabajo, él era militar, era lo único que conocía. Si tú estás en tu trabajo y tú desarrollaste todo el proyecto que te pidieron y de repente llega otro güey y dice, no, pues es que yo llevo 7 años aquí en la empresa, es decir, yo soy de España, ¿no? Entonces, pues ni modo, pues básicamente tú estás bajo mis órdenes, entonces el proyecto lo voy a entregar yo y tú ya te la pelaste. Lo único que quería era ese reconocimiento, pero no necesitaba que le dijeran tú eres español. Él no era lo que quería, ¿no? Quería que fuera una España donde todos fueran iguales. Bueno, ahí también tuvo mucha injerencia por parte de otras personas que eran feligreses de la Iglesia Católica, arzobispado, gente de la política que también buscaba lo mismo que él, de cierta forma, y que después confluyeron sus intereses, como algunos guadalupes, gente de la aristocracia misma que dobleteaba en los intereses que existían, tanto del régimen realista como del otro, ¿no? Pero entonces, regresando a lo que estamos platicando, ¿cómo murió Morelos? Ahí es algo importante de mencionar, es el Tribunal de la Santa Inquisición adquiere mucha relevancia y sobre todo las convicciones y fe que tenía el cura Morelos. Y para eso, para poder entender esto de cómo él vivía una como que doble vida, o de cierta forma, no sé cómo es, no una doble vida, más bien vivía todo el tiempo como encrespado, que no sabía qué hacer, si estoy bien o no, me voy a permitir leer en México, Tierra de Volcanes, de Joseph Sharman, cuando habla de Morelos, lo siguiente, ¿no? Respecto de cuando lo invita a Miguel Hidalgo a formar parte de la insurgencia. Primero, como dato curioso, es importante señalar lo siguiente. Dice Sharman, Morelos había nacido en Valladolid, esto como contexto, nada más. Morelos había nacido en Valladolid de padres pobres y sangre mezclada, castas, el 30 de septiembre de 1765. De muchacho pastoreaba algunas vacas, como casi todo pastorcillo. Siendo ya hombre, sin que pueda precisarse cuándo, tuvo varios hijos ilegítimos. Sí, eso se sabía. A los 25 años de edad comenzó la carrera eclesiástica. Y aquí viene el punto, el quid importante, familia sofista, porque sí amaba su vocación en el sacerdocio, estudió latín y lo demás en el colegio de San Nicolás. Ahí ya lo dijo Mau en un podcast anterior. ¿Quién creen que fue su maestro? Don Miguel Hidalgo. Más adelante el mismo Morelos enseñó latín en Uruapan, ¿no? De donde era Carlos Manso, siendo de 45 años y cura de Carácuaro. Llegó a Valladolid el movimiento libertador con Hidalgo como capitán general al frente en octubre de 1810, sin atenuar nada. En atención a su carácter sacerdotal, y aquí es lo importante, creo que es lo importante, y las leyes canónicas, Morelos sintió algunos escrúpulos de participar en la insurrección armada, pero aquí entra el papel de Hidalgo en cuanto a la persuasión respecto de que sí participara y que no está cometiendo de cierta forma algún pecado, ¿sabes? Sí. Hidalgo le dijo que puesto que no había rey legítimo en España, porque estaba capturado Fernando VII, sí, caray, el movimiento de independencia no era una injusticia contra el rey y no se violaba ningún juramento de fidelidad, por lo cual la guerra era justa y no se incurría en censuras eclesiásticas. Claro. Morelos aceptó participar en el movimiento y fue nombrado coronel con la comisión de iniciar la insurrección en el sur del país, bueno, del Nueva España. Ahora, ¿cómo es que ya entrando cómo muere Morelos o cómo lo incita la Inquisición? Fue a través de ello, ¿no? ¿Qué fue su pesar más fuerte? El que hubiera cometido pecado contra Dios por haber sido insurrecto cuando el poder devenía de él. ¿Me explicó? En el sentido y lo dice Pedro Fernández en su libro, ¿no? Que fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. ¿no? De una manera horrorosa. La insurgencia había perdido a su mejor hombre.
sin él la rebelión no tenía una cabeza fuerte, porque ya habíamos dicho que él era el pensador, el que inseminaba las ideas más ordenadas de la insurrección per se, ¿no? Sí. O sea, en cuanto a la igualdad, a la abolición de la esclavitud, aunque todavía no se hablaba de esclavitud, él ya la veía, estaba adelantado 100 años después, cabrón, o sea, era una locura. Después de 10 años de guerra, creo que cuando la insurgencia más se debilitó fue en los primeros 5, ¿no? Correcto. O sea, la mitad de la batalla de la insurgencia contra los realistas, pierden a Morelos y pierden cualquier oportunidad. Ahora, van a llegar los patriotas y los que leen las biografías de Vicente Guerrero, ¿no? Que él tenía todavía oportunidad y no lo era así. Ahorita vamos a entrar a ese punto. No, y que enaltecen muchísimo a Guerrero. A Guerrero, pero ahorita vamos a llegar a ese punto para no perder el sí. centro. El juicio de la Santa Inquisición, y tras haber sido hallado culpable y amenazado con el infierno, Morelos traicionó a su movimiento y a sus amigos a través de una carta en la cual renunciaba a la causa de independencia. Es decir, Morelos, por creer que estaba en pecado y que iba a irse al infierno, se confiesa y pues renuncia, ¿no? O sea, se le da un giro de 180 grados a su vida para poder volver a lo que Dios le pedía respecto de las monarquías, ¿no? Que eran por derecho divino. En ese sentido, también uno de los castigos, como ya lo habíamos mencionado, Mau, era el raspar las palmas de las manos de aquel sacerdote que había traicionado, digamos, el dogma, el ministerio de la iglesia, que creían realmente en las monarquías por derecho divino. ¿Y por qué? Porque esto lo humilla o le hace saber que ya no tiene ese don o vocación que le fue dado por el Espíritu Santo de cierta forma, y que fue ungido en él a través de sus palmas de las manos, donde puede consagrar a Jesucristo. Entonces, al físicamente no tener esa parte del cuerpo en donde pudiera materializar el cuerpo de Cristo, pues entonces ahí era el tema de la humillación como sacerdote, como clérigo, sobre todo que tiene la capacidad de... Porque con la misma mano que consagras y haces que el cuerpo de Cristo o el pedacito de pan se haga el cuerpo de Cristo, también confiesas y das el poder de la absolución, ¿no? Totalmente. Entonces, algo importante que quiero mencionar, ya para no darle tanta pinche vuelta, y es una de las cosas que quería mencionar, es que el plan de la profesa. Sí, pero también puntualizando mucho en Morelos, es un personajazo. Sí. O sea, mucho más allá de poner a un Hidalgo, que sí, pues fue como decimos, ¿no? La primera mecha que encendió todo el tema. Sí. Y que a lo mejor para muchos, ¿no? Sin un Hidalgo no hubiera existido un Morelos. Yo no creo, yo creo que esas personas nacen con algo, ¿no? Es nato o innato. Morelos sí es un personaje muy particular y que la gente debería estudiar mucho, no solo porque va a aprender cosas nuevas, de que, ay, es que si leo a Morelos voy a ser más chingón en mi vida. Bueno, es un personaje fascinante por la vida que tuvo y por lo que tú mencionas, y era un intelectual de la época. No sé si puedan echarse un clavado por los escritos que por ahí dejó, pero la verdad es que Morelos es de los personajes de la insurgencia que personalmente yo más tengo o siento admiración por él. Hay una pintura que es la que mejor lo retrata, que es la pintura más fidedigna de Morelos, que es la que se pintó en Oaxaca, ahí googleenla, ¿no? Se pintó en Oaxaca por ahí del año 12 del siglo 19, 1812, 1814, búsquenla. Esa es la más fidedigna, porque hay otras que lo pintan como luego sale en el billete. No era tan así. Sí era de tez morena, pero no tan morena como de repente lo pintan, porque acuérdense que la historia la escriben los políticos y muchas veces es con el fin de cambiar la narrativa. Entonces, continuando con eso, ya que pasamos al plan de la profesa, que no sé si Javi está a punto de decir eso o no, pero ya se ha desmentido que el plan de la profesa alguna vez existió, al menos yo leí eso, no sé si vas por ahí. No fue plan de la profesa, lo que dice Pedro Fernández, hay varias cosas, ¿no? O sea, el plan, no es que hubo un plan de la profesa y lo dice, bueno, me voy a permitir leerlo de la fuente, adelante. Para que no sea de otra forma y digan, ay, este güey vino a pinches, a darnos clases, ¿no? No, pues a decir pendejadas, ¿no? Porque pues al final es parte de... Y lo que quiero decir es, el plan de la profesa es el antecedente o el preludio del plan de la América Septentrional y por consiguiente del plan de Iguala. Pero no voy a hacer tanto énfasis más que en esta parte que voy a leer. Dice, lo mismo que en cualquier otra parte de toda la Nueva España, cuando había problemas serios que afectaban al país, la gente se reunía y charlaba de eso, ¿no? ¿Con quién charlaban? Y el director de la profesa era Matías Monteagudo. La profesa estaba en la calle de Madero, cerca del centro de la Ciudad de México. Para quienes no han sido ahí, se compran buenos libros. La fórmula que hallaron fue la siguiente, y por cierto, recordaba el modo de pensar de Hidalgo. Fernando VII se vio forzado cuando lo del riego, ya lo había dicho en el de Charlie. ¿Qué pasó? Creo que aquí es importantísimo saber que
es la sublevación del riego en España. En España recordemos que estaba la Constitución de Cádiz, ¿no? Y la Constitución de Cádiz, por síntomas naturales, despotricaba o hacía obsoleta la monarquía absolutista de Fernando VII. Y lo del riego en Cádiz, todos los mercaderes y comerciantes que ya iban tendientes a una burguesía, que querían mejores condiciones de vida por el dinero que no tenían que dar también a la corona, y que empezaron a darse cuenta lo benigno que podía tener una monarquía constitucional, ¿no? Que ya no estuvieran tan supeditados a entregar a la corona tanto dinero, etcétera. Pues les convenía un sistema capitalista, de cierta forma, por decirlo de una forma, más libertario, le decían liberal en ese momento. ¿Y qué hacían? Jalaban a gente de Nueva España que iban como diputados a las Cortes de Cádiz y que les decían, cabrón, ustedes vengan a votar para que sí sea factible la Constitución de Cádiz y la firmen, porque así nos dan también libertad a nosotros. Ustedes nos ayudan a que sea una monarquía constitucional y nosotros los ayudamos de cierta forma a que ustedes sean un estado independiente de cierta forma, ¿no? O sea, una Nueva España independiente. Y dice el libro de Joseph Sharman, aunque no lo fueran a cumplir después, desde luego, aunque no lo creyeran después los españoles. Pero es esta parte de lo que decía, lo del riego. Es un tipo que se apellidaba del riego allá, ¿no? Y que mandan Fernando VII manda las flotas para contener la independencia de todo el movimiento, no solamente de México, sino de América. Claro. Respecto a la independencia, se les voltean, se regresa estos güeyes del riego, que era toda la flota naval del imperio, y dice Joseph Sharman, desde ahí se dieron cuenta que el imperio español había decaído, porque ya se les había volteado hasta su mismo ejército y flota naval. Entonces es importante mencionar nada más esta parte de lo que querían es jurar la Constitución con sus cláusulas inicuas antirreligiosas, porque lo único que no les gustaba a los del riego es que también siguiera la monarquía constitucional, pero querían desterrar de todo el tema religioso, querían hacerlo laicista, güey. Sí. Lo único que no aceptó Iturbide y todos los que aquí sí hubo independencia para apoyarlos. Entonces dice, ahora bien, entre tanto que el rey no quedase libre de la Nueva España, debería ponerse en manos del virrey Apodaca, que era persona respetable, el cual gobernaría a México según el código antiguo llamado Leyes de las Indias, especialmente adaptado a las necesidades de México. Digo, todavía no era México, ¿no? Hasta allí todo estaba bien. Lo que necesitaban, empero, era un hombre de armas y de influencia con soldados que quisiera proclamar este plan. O sea, toda la Constitución de Cádiz, ¿no? ¿Y quién era ese soldado con esas influencias y con ese poder? Iturbide. Es decir, el plan de la profesa se fue, para suerte de Iturbide, se alineó con las mismas aspiraciones que tenía Iturbide y las personas que querían en España que en la Constitución de Cádiz fuera reconocida tanto en México como en España. O sea, de los peninsulares, para pronto. No sé si me di a entender, güey. Bueno, ahorita, para ir cronológicamente, ahorita voy a decir lo que dice la doctora Guadalupe respecto al plan de la profesa, pero en el Inter sí hubo personajes históricos importantes, que ahí a lo mejor para algunos puede ser no tan importante, pero sí es importante y lo traigo como dato curioso o como de que se puede desviar un poco la historia, ¿no? ¿Qué pasaba en 1815 en Europa, güey? ¿Qué batalla importante ocurrió? Cuando acabaron las batallas napoleónicas, la batalla de Waterloo, ¿no? Ah, ok, cuando lo mandan a la isla de Elba, luego regresa, toma el poder. Así es, ocurre la batalla de Waterloo y allí existía un español llamado Javier Mina, que no era Francisco, según la doctora. Francisco era su tío, que era Francisco Javier, y acuñó el Mina debido a la fama de su sobrino. Pero ¿qué pasó con Javier Mina, que estaba allá luchando contra los franceses, etcétera? Mataron a todos los militares. Javier era un chamaco, o sea, era muy jovencito. Entonces les dio mucha pena fusilarlo después de haber fusilado a todos sus superiores, ¿no? Entonces lo encarcelaron. Y ahí estuvo encarcelado con alguien que fue el padrino de Víctor Hugo, el escritor, que era un militar de la época que luchaba justamente en contra de Napoleón, por eso también estaba encarcelado, era francés, ¿no? Y ese militar le enseñó estrategia militar siendo muy jovencito. Saliendo de ahí se dirigió a Londres, y en Londres conoció, ya se encontró más bien con el padre Fernando de Mier, ¿no? Ya no era Fray, ya era Fernando Teresa de Mier. El padre Mier, vamos a decirle el padre Mier. Y ahí se encuentra con el padre Mier, y el padre Mier lo convence de que para que España sea libre, de cierta manera, el padre Mier convence a Javier Mina que para salvar España es necesaria la independencia de sus colonias. Así lo dicen, ¿no? Que ya sabemos que no eran colonias, era más bien un imperio, ¿no? Sí. Entonces, Javier Mina era español, eso quiero que lo sepan, por eso lo consideran muchas veces héroe nacional a pesar de ser español. Pero ¿qué pasó? Él estaba en Londres y entonces muchos
muchos militares de allá, muchos oficiales quedaron desempleados porque pues acabaron las guerras napoleónicas y dijeron, ¿qué hago, cabrón? Entonces este brother empezó a reclutar a muchos oficiales, empezó a reclutar húngaros, suecos, italianos, hasta franceses, y desembarcó desde Londres hacia Estados Unidos porque, bueno, a México no podían llegar porque había en la ley algo de que si tú salías de Londres no podías llegar directamente a tierras que pertenecían a la corona española, ¿no? Entonces sí podían llegar a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que llega este personaje, Javier Mina, se embarca hacia América y ahí se encuentra con Simón Bolívar, güey. Simón Bolívar estaba a punto de viajar con él hacia México y a partir de ahí, no sé si terrestre o marítimamente, no sé cómo iban a llegar. Si no es porque a Simón Bolívar le llega antes una carta que, oye, ¿sabes qué? Pues no podías venir porque pues estabas desterrado, pero ya puedes venir a Venezuela. Entonces Simón Bolívar dice, ¿sabes qué? Pues me tengo que ir para allá. Imagínate cómo hubiera cambiado tanto la historia que hubiera venido Simón Bolívar para acá, ¿no? Porque aparte Simón Bolívar sentía una profunda admiración por Iturbide. Eran de la misma edad, nacieron en el mismo año, eran personajes muy parecidos. Los dos estaban buscando la emancipación de los ambos imperios, de los ambos virreinatos, pero en distintos polos, ¿no? Uno en el polo... Pues en distintos territorios de América Exacto, en América del Sur y en América del Norte. Entonces viaja Javier Mina junto con el padre Mier y también con los Faguada, que era la familia más rica, eran conocidos por ser la familia más rica de los dos virreinatos de América, ¿va? Porque eran mineros. Y también viajó, bueno, les ayudó a salir de Londres dos lores riquísimos de allá, que lo admiraban mucho a Javier Mina porque decían, pues es súper joven, tiene mi edad y es súper valiente y ha peleado en muchas batallas, ¿no? Entonces lo ayudaron a salir para allá y le ayudaron con el financiamiento, etcétera, y por eso llegó como con entre 300 y 400 hombres a lo que hoy es México, ¿no? Y él pensó que iba a llegar, iba a encontrar a los insurgentes y obviamente, como dices tú, murió el padre Morelos. ¿Qué pasó? Se acabó el movimiento de la insurgencia con la fuerza que tenía. Entonces llega y no encuentra a los insurgentes y dice, ¿qué pedo? ¿Dónde están todos? Se volvió famoso por empezar a ganar muchas batallas, pero nunca dio con los insurgentes, se tardó muchísimo para ver con los insurgentes, hasta que ya llega el tema tal cual de que, porque él llegó en el 17, ya llega el tema de la profesa, hasta el 20. En 18 ya no había nada. Pero bueno, el tema aquí era, ya retomando el tema de la profesa, porque ahí es donde toma un poquito más... y que según la vida, la propuesta de independencia, es cómo Iturbide confluye con lo que en ese momento la aristocracia de Nueva España quería llegar a generar ya de independencia per se, porque pues a todos les convenía que se diera de esa forma. Pero algo importante aquí es que los ingleses también tuvieron que ver mucho, porque la Constitución de Cádiz tiene que ver mucho con el Imperio Británico, ¿no? Y la masonería. Por eso también desnaturalizan el tema de la religión y sobre todo del catolicismo en México. Claro, por el protestantismo. Y por eso la monarquía constitucional, de cierta forma. Entonces, ante esta amenaza que ve, lo que quiero dejar claro es que lo único donde no confluye la Constitución de Cádiz y el apoyo que tenían de Inglaterra era precisamente el catolicismo, porque si tú ves el plan de la América Septentrional, lo primero que dice es la religión católica es el centro de la independencia y de la nación mexicana. Es fe, esperanza y amor. La esperanza en el color verde, la fe en el color blanco y la caridad en el color rojo, en la bandera de México. Para los que no sepan, es profundamente católica la bandera. Sí, eso de que verde por los paisajes. Son mamadas. Sí, es lo que yo quería decir. Que por el rojo de la sangre, ¿no? De hecho, eso sale, según también la doctora, está en una de las obras más antiguas, que ahorita no quiero errar con el nombre, si no se lo voy a mandar al Fer para que lo ponga aquí, pero dice ella, si estudias historia medieval, tal cual, eso eran valores meramente católicos, y lo que acaba de decir Javi, lo de la caridad, la fe y la esperanza, ¿no? Que era el verde, el blanco y el rojo, bueno, el blanco, el verde, el rojo, y según ella, tú ahorita que mencionaste el plan de la profesa, que para los que no conozcan a la doctora Guadalupe Jiménez, que es una de las mayores investigadoras de esta época, si no es que la mayor, y que muchas veces hasta la intentaron intimidar para que no estudiara esta parte de la época, qué raro, ¿no? Al final no le pasó nada, es la realidad. Por algo seguramente muchos de ustedes no habían escuchado de ella, pero bueno, la expositora afirma que este plan nunca existió como tal, fue un invento de Vicente Rocafuerte, que otra vez es lo que te decía, ¿no? Vicente Rocafuerte en su libro Bosquejo Ligerísimo de la Revolución de México, así se llama por si lo quieren buscar. Se van a dar cuenta que es de él porque México lo escribe con G, era pues,
como escribían en ese entonces, publicado para desprestigiar a Iturbide en Estados Unidos. Según la narrativa tradicional, este era un plan de conspiración de los realistas serviles, como los denomina el Rocafuerte, que usaba un juego de palabras, ¿no? Para decir la palabra servil, de alguien que sirve, y de ser, ¿no? Y vil, que eran seres con vileza, por así decirlo, ¿no? Para evitar la Constitución de Cádiz. La doctora Clara que Iturbide siempre se rigió por dicha constitución hasta la independencia. Y claro, porque el plan de Iguala está basado, y el Tratado de Córdoba está basado en la Constitución de Cádiz. Sí, aquí el tema de la profesa justamente era volver a que la Constitución de Cádiz no se hiciera porque era laicista, güey. Nadie quería volver a ello. Creo que es el punto medular y siempre lo ha sido, el que fuera esta parte de que México como nación siempre fue prospectada por los héroes que le dieron cabida y lo materializaron a través de la religión católica. El 30 de mayo de 1820 el virrey recibió una clara información el 24 de marzo anterior sobre sellado que contenía la Constitución de Cádiz. Había sido enviado desde allí, que era el lugar de sesiones de las Cortes, ¿no? El virrey se desazonó mucho y trató con la audiencia sobre lo que debería hacerse. Don José de Ávila era la sazón mariscal de campo del jefe de plaza de Veracruz. Así se tramaba un golpe de estado, ¿no? O sea, como en el riego, en Veracruz primero le hicieron al gobernador o al jefe de plaza de Veracruz firmar la Constitución de Cádiz. Todo el plan estaba, si ustedes fijan el plan de América Septentrional, volviendo, en el artículo 15 dice: la Junta cuidará de todos los ramos del Estado, queden sin alteración alguna, y todos los empleados políticos. Es decir, Iturbide quería que todas las personas que estuvieran en los comicios o en los lugares donde les tocaba participar o hacer su función, se quedaran, los que aceptaran, evidentemente, los que no, darles cabida y fuego y vámonos a la chingada. Perdón que el lenguaje, pero sí, o sea, entonces dice, justo esta parte que dice Mau, se formará un ejército protector que se denominará de las 3 garantías, ¿no? Porque bajo su protección tomará lo primero la conservación de la religión católica, que es una de las primeras garantías. Las garantías es una salvaguarda, es lo que se trata de decir en la palabra per se. En las garantías de la Constitución es salvaguardar tus derechos. Siempre que se habla de garantías es salvaguardar algo. Entonces, las 3 garantías era salvaguardar en primer lugar la fe católica. Eso era lo importante. Y apostólica romana, cooperando de todos los modos que estén en su alcance para que no haya mezcla alguna de otra secta y se ataquen oportunamente los enemigos que puedan dañarla. Lo segundo, la independencia del sistema manifestado, ya lo dijimos, ¿no? Y el tercero, la unión íntima de americanos europeos. Todos los americanos son iguales, todos, de donde seas, donde estés. Sin importar la casta. Sin importar la casta. Por eso se llamaba el plan de la América Septentrional, ¿no? Es correcto. Y todos hablaban de la América Septentrional, Morelos, Allende, otra vez, o sea, regresamos a lo mismo. Todos estos héroes de la patria que no conocían otra patria más que la Nueva España, para la que no les vuelva a quedar duda. El único que más o menos planteó algo parecido no fue ni Hidalgo, ni Aldama, ni Allende. Fue Morelos, que hablaba de la nación mexicana, ¿no? Ya fue hasta Iturbide, que igual lo planteó como nación mexicana, y hasta el plan de el Tratado de Córdoba creo que fue cuando ya dijo que era México como tal. Pero esa denominación existió mucho tiempo después. Regresando a la doctora, que bueno, van a decir que aquí ando acá. No, mucha admiración para la doctora. Justamente dice que en San Miguel de Allende le dijo a la alcaldesa, ¿no? Como de, oye, voy a poner un busto, ¿no? De Allende. Y lo voy a poner aquí, abajo de este puente, tal, no sé qué. Y lo puso con una bandera tricolor. Y que dice, oye, pero, o sea, ¿por qué lo pones con una bandera tricolor, cabrón, Allende? O sea, esa no era. Los insurgentes usaban el color azul y blanco. Y dice, no, pues sí, pero pues es que si lo pongo azul y blanco van a pensar que es del PAN. O sea, dices, no seas cabrón, güey. O sea, imagínate más o menos cómo pensaban, ¿no? Entonces, justamente las 3 garantías, el tema de la bandera, el nombre México, el tema de la América Septentrional, se pudo consumar con Iturbide, porque era el que más tenía, dentro de los criollos, era el que más tenía voz, básicamente, y el que quiso hacer un plan elaborado, ordenado, estructurado, que ya ¿no? después se para que ya dejara de haber guerra. Por algo fue lo del plan de Iguala, que muchos lo desmienten, que dicen que no fue así. Pues sí, no fue así, porque obviamente fue un abrazo con ciertas hipocresías. Pues no vas a abrazar igual a un güey que piensa igual que tú, que al que piensa opuestamente, aunque busquen lo mismo, ¿no? A mí me gusta algo que dice Sharman, es el tema de Iturbide, ¿no? O sea, siempre lo manejó para cuando le dan porque acuérdense que después a él lo juzgan en 1818, me parece, y regresa en 1820. O sea, ya le dan una nueva... Dice, el general Armijo, jefe de la zona meridional, o sea, de Michoacán y Acapulco, había renunciado a su cargo por mala salud. Apodaca, que era el virrey en ese momento,
le vuelve a dar ese... O sea, como que sale uno y dice, ok, no sé si te acuerdas que en el libro de Pedro Fernández dice, no, ya no quería luchar por la nación, ya no sabía si volver a los campos de guerra porque lo juzgaban, que derramaba mucha sangre, no sé qué, y que Ana María, su esposa, le decía, ya, güey, no sé qué, porque cuando lo absuelven y tal, como que pierde como que el ánimo. Entonces, lo que él dice es, justamente, Apodaca designó a su sucesor Iturbide y este aceptó el cargo en el que iba incluida la lucha contra Guerrero. Esa es la primera. Pasa lo que ya sabemos, manda cartas y le dice, güey, únete, no sé qué. Pero algo que me impresionó que dice Shalarman, dice, Iturbide, siempre afable y convincente en su trato, confió sus planes, es decir, de emanciparse y de que sí estaba en favor de la independencia, en estrechísimo secreto a Francisco Quintanilla, uno de sus oficiales, y luego todos los demás oficiales bajo su mismo secreto, que todos guardaron cuidadosamente. Sus primeros encuentros con la fuerza de Guerrero fueron descalabrados. El 10 de enero de 1821 escribió una carta a Guerrero rogándole que se sometiera al virrey para la completa paz y felicidad del país. Guerrero contestó volviendo a la petición diciendo a Iturbide que él se pasase de su lado para pelear por la independencia. El 4 de febrero don Agustín despachó a Antonio de Mer, Villagrán y otros, pero primero los diputados mexicanos a las Cortes de España estaban en Veracruz listos para embarcarse. Se contaba entre ellos el historiador Lucas Alamán y por extraño que parezca todos guardaron bien el secreto. O sea, todos los realistas que ya estaban de parte de Iturbide guardaron el secreto a Apodaca. O sea, nunca le manifestaron que ya se iba a voltear de cierta forma, sí, ¿no? Y dice que el plan de Iguala, porque lo escribe Leslie Bird Simpson, que es una historiadora inglesa que en su momento también escribe de México, dice, el plan es el instrumento por el cual un jefe militar presenta una conducta como aceptable a todo el país. Los planes alguna vez significan algo y más a menudo quieren decir que alguien quiere el poder. Es decir, normalmente un plan tiene el sentido de simbolismo de algo, pero más a menudo tienen más querencia por el poder respecto de una persona en particular. Para los que entendieron, chingón, quien tenga oídos que oír. Así pues, el plan puede considerarse como la constitución fundamental de México, ¿no? O sea, cada plan que se hizo en esta nación a partir de Iturbide hasta 1910 demuestra lo voluble que es nuestra nación. Hay más de 300 planes a partir de ahí. Dice, el plan de Iguala hecho por Iturbide, admite Leslie Bird Simpson, tenía muchas cosas que lo recomendaban a un país cansado de guerras. Proclamaba la independencia completa e inmediata respecto de España, agradando al mismo tiempo a los criollos y a los insurgentes. Proclamaba también un trato igual para criollos españoles, atenuando con eso la alarma perpetua de los gachupines. Proclamaba asimismo la supremacía de la religión católica, sí, y la intolerancia para las demás. Lo más asombroso y significativo de todo, colocaba las garantías de todas esas cosas en manos del ejército, que por ese motivo se llamó Ejército de las Tres Garantías. Ofrecieron a Iturbide el título de teniente general, pero no lo aceptó y tomó el de primer jefe del ejército. La neta, desde aquí que lo leí dije, sí fue oportunista, pero ¿quién no lo hubiera sido? No, aquí les pregunto, pero, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, pero Iturbide... No, pero sí fue, a ver, sí fue... No, sí, pero no. Claro que lo planeó, claro que le puso orden, claro que todo. Pero él rechazó la corona. Claro, al principio. La corona la rechazó 2 veces. Sí. No, sí. La rechazó 2 veces y él quería traer a un Borbón acá. Y el plan de Córdoba estaba redactado para que si desde cualquier Borbón rechazaba la corona, cualquier mexicano podía tener la posibilidad de ser monarca. Para no darse cuenta que un Borbón no iba a venir a México. Aquí el tema es que Iturbide... incluso querían que trajeran la figura del virrey, que el virrey se volviera primero le dicen, el plan de la América acá. Septentrional dice, si no viene alguien, que las Cortes de Cádiz elijan a alguien. Que eso fue lo que te mandé en nota de voz desde la semana pasada. Sí. Iturbide, premeditadamente y a priori, sabía que nadie de Europa iba a venir a gobernar México. Él sabía perfectamente que en la línea subsecuente de heredar la corona mexicana o el imperio, porque él lo propuso como monarca constitucional, iba a ser él. La gente imputaba que fuera él por su inteligencia, por su gallardía, por su estrategia militar. No había otro más adecuado. Además de que cuando lo planeó y después lo dio, Vicente Guerrero ya le había dicho que él no quería la corona, que él se atendría a su mandato o a quien vendría. Sí, pero eso no eso no es culpa de Iturbide. No, pero a lo que voy, me
Queda claro, Mau, pero parece que hay que ser, o sea, es lógico que él sabía que iba a ser. No te estoy diciendo que... Mira, rechazarlo una vez, dices, bueno, pues hizo del rogar, rechazarla 2 veces. Él sabía, la gente brillante y la gente que esté en el poder sabe hacer que otras personas lo elijan a él. Era un patriota, sin hacer que él... No estoy diciendo que no, es que una cosa no excluye de la otra. No sé por qué pensar que premeditadamente o a priori él haya planeado que él se quedara con la corona porque sabía que todos la iban a rechazar y iba a terminar siendo él. ¿Es maquiavélico lo que hizo, sí? No, yo creo que sí, yo creo que sí, totalmente. Todo incluye, todas las aseveraciones conjeturadas que yo estoy haciendo ahorita, es que no había manera de que viniera un Borbón aquí. Primero. Segundo, ¿quién lo iba a dejar? Si cuando le dice a Vicente Guerrero, ¿tú crees que los Borbones mandaran a alguien? A ver, pero ¿tú crees que Vicente Guerrero y la insurgencia iban a aceptar a un Borbón, güey? O sea, ponte a pensar, ten 2 dedos de frente, güey. Ellos querían no al lo inicio. Iban a hacer. Ellos al inicio querían eso. Guerrero, no, Pedro Fernández lo dice, creo que no. Guerrero, al inicio querían eso. Guerrero en ya la después carta que hubieran le dice, cabrón. Yo lo único en lo que no estoy de acuerdo es precisamente en que siga Europa o los peninsulares teniendo injerencia en nuestra manera de decidir cómo nos autodeterminamos. Eso es lo que sabemos. Entonces, por eso digo, al inicio sí, pero ese ya te estás yendo al último año, antes de que Iturbide fuera emperador. No, claro, pero al inicio sí querían que regresara el rey. ¿Estás hablando al inicio de 1810? No, sí, exacto, al inicio. No, bueno, no, sí, hay un libro total. que dice, aquí en el libro, justamente cuando lo invitan a Morelos, lo primero que le dice Hidalgo en una carta es, güey, estamos diciendo que vi a Fernando VII, pero ese es el pretexto. Lo dice, güey. Y aparte Iturbide era alguien que no había sido reconocido mucho tiempo, o sea... Es el primer paso. Y de hecho, o sea, yo creo que hasta él hubiera puesto a Calleja, pero Calleja ya lo habían regresado a España. Calleja lo regresaron a España, porque ya no confiaban en él. Porque ya no confiaban en él. Después de lo de Morelos, que fue por él que lo fusiló, mucha gente lo criticó por la guerra violenta que generaba y hubo mucha por parte del pueblo. No, el pedo es que ya no confiaban en él. El rey ya no confiaba en Calleja. No. Lo dice Pedro Fernández. Dice, güey. Sí, pero bueno, la doctora dice otra cosa. Aquí dice, mira. No, está bien. Pues te creo lo que dice Pedro Fernández. Yendo al punto de lo de Calleja, donde dice Mau, para dejarlo claro. Aunque no fueron brotes muy grandes, la reputación de Félix Calleja como virrey quedó mermada después del asesinato de Morelos. Pues la hazaña con la que los realistas combatieron a los rebeldes no disminuyó. Se acusó al gobierno de crueldad y circulación de panfletos que exageraban la supuesta maldad de los realistas. Las autoridades de España se enteraron de esto y decidieron tomar el asunto como algo serio. Es por eso que no es que no confiaran en él, más bien necesitaban quitar y bajar las aguas para que dijeran, ok, de por sí se nos están viniendo encima, tenemos que quitar a Calleja. Sí, pero ya no... Fue a finales de 1816 que el hombre que alguna vez llamé venerado general y más amado protector fue llamado de regreso a España. Sin duda este acto fue visto por muchos como un fracaso. De otro modo lo habrían premiado con más poder político y otros cargos de importancia. Sin embargo, el rey lo condecora. Sí. Lo que dice la doctora es que ya no confían tanto en él porque puede volver a hacer los actos que ya se consideraban atroces. Güey. Bueno, pues, o sea, que aunque lo regresaran al cargo, pero no lo iban a regresar al cargo precisamente porque querían acalmar las aguas. Y porque sabían que sentía cierta admiración por Iturbide. Calleja Iturbide es como su hijo menor, güey. Bueno. Y decía que era un genio militar. Sí, pero él se aprovechó. Eran como padre e hijo. Él se aprovechó, de hecho Iturbide dice que... Pero dice, oye, ¿queda Calleja? No, pues va a pactar con Iturbide. A mí, de hecho, el Apodaca, cuando le manda el plan de Iguala, que dice, ya congenié con Guerrero, ya se va a armar este pedo, ya vamos a poder independizarnos. Todavía el Vanegas, o que no, el Apodaca todavía manda una carta, dice, pinche traidorcito, güey. Dice, güey, disiente el plan. Y dice el libro de Joseph Sharman, no le quedó más remedio a Iturbide que escribirle a Fernando VII. Y pues nada, a ver, también, sí, o sea, ambicioso, pero no está enfermo de poder, ni mucho menos como le estás pintando, güey. No, yo no dije que estaba enfermo de poder, yo dije casi. Que... No es cierto. Ahora, yo dije, es oportunista, vio la oportunidad, como todos, pero él planificado. Y está el que se ha planificado con el espíritu, la religión y todo lo que es el espíritu del plan de la América septentrional, ergo, el plan de Iguala,
Es legítimo. Es que es legítimo. Y Por aparte eso era lo más liberal, pero nadie era tan liberal como Iturbide. Chécate. Y tan es así que el Congreso después desconfía de él y dice, no, este güey va a volver a pactar con los Borbones. Ahí te va. Vamos a quitarlo. Entonces, así como que muy ¿Con lo- planeado no quién? estaba. ¿Iturbide? El Congreso, claro. Y No, todo lo que le estaba no, pegando ya a todos sabían, Rocafuerte. desde la profesa ya estaba. La No, güera Rodríguez fue la primera que le dijo que no pactara con los Borbones, güey. No, por eso. Que cuando ya era emperador, el Congreso pensó que iba a pactar con España de nuevo. Y que iba No, a mamar. ese era pretexto para. Sí, pretexto, pero de todos modos, eso pensaban muchos. No, güey. bueno, no era que lo pensaban, es que les convenía pensarlo, Mau. Pero ahí les va. Bueno, En su pues carta es una oficial manera del de verlo, virrey, güey. pues sí, güey, lo querían quitar a él. Pero ¿por qué lo querían quitar? Porque Iturbide porque les pidió. Iturbide les pidió que un realista. Iturbide les pidió que escribieran una constitución que no habían terminado de Por escribir, eso, güey. ¿quién quiere que un realista sea el primer jefe en mando de Muchos una eran nación? realistas, güey. Por eso, pero ¿quién quería con esa Muchos del capacidad Congreso eran intelectual? realistas. No, Mau, Bueno. entiende, el poder militar que se generaba en México, Está bien. desde mi punto de vista, Desde era tu una punto de envidia vista. hacia Iturbide. Sí, porque él total. generó el plan. Total. Pero había muchos. Era como de que, el güey que se quiere ganar la lotería porque, pues ya somos independientes, pero que no gobierne él, porque no yo, y la chingada. Les convenía decir que iban a pactar con los Borbones. Pero eso no era. Sí, no, eso lo querían quitar, pero porque ellos querían el poder y aparte porque. Correcto, ¿y Sí, qué es lo sí, que sí, estoy diciendo? Pero también desconfiaban de Iturbide, güey. No creo Sí, eso. total. Bueno, en ese momento todos, quien llegara al poder ¿Cómo no van a desconfía de todo. Pues cómo no van a desconfiar de él si... Sí, o sea, a lo mejor yo no creo que él haya querido desde un inicio ser emperador, pero sí se ve muy raro que un día antes estaban, ay, el emperador Iturbide, y al otro día la coronación. Eso sí se ve raro, güey, yo lo sé, pero tampoco creo que lo haya planeado con pinches 4 años de antelación. Yo no te escribiendo estaba diciendo planes. que los... No, claro, Oportunista, todo movimiento oportunista. político y revolucionario es planeado. Con la... Yo lo que digo es que él quería reconocimiento de todo lo que había hecho antes. No, sí quería llegar a ser gobernador de México. Eso es clarísimo, güey. Clarísimo. Bueno, está bien. Clarísimo, güey. No hay güey que A lo no te mejor, diga. sí, o sea, obviamente si te ofrecen el poder, pues sí lo iba a tomar, pero no significa que lo había planeado desde antes, güey. Mau, Desde que escribió el plan, no lo planeó. es que vuelvo a insistir, no creo, a ver, no vamos a ponernos de acuerdo, porque ya vi que no. Las presunciones que se van formando a partir de que lees las bibliografías es que él esperaba que se diera ese paso. Evidentemente planeado de manera tácita, sin que él lo manifestara de manera expresa. Quiero el poder de México y voy a ser el emperador. Tonto sería, porque ningún político lo hace de esa forma. Se mueven artimañas en el poder de manera distinta para hacer que te pongan en el cargo y que tú despiertes a la mañana siguiente y digas, cabrón, me eligieron. Pero eso es un juego político que se ha vivido durante años, güey. Santiago Posterguillo lo dice en Roma soy yo, en Maldita Roma, en los dos mundos. Julio César hizo una serie de movimientos. Primero fue edil del pueblo romano, de la Vía Curia, pasó por varios para que poco a poco, tratando de hacer juegos para el pueblo, temas artísticos, etcétera, tal, la gente se viera envuelta en la confianza que le representaban a él como líder, cuando él nunca lo pidió, pero hacía que las oportunidades le llegaran a él, no él hacia ellas. Esa es mi conclusión. Está bien. ¿O cuál es tu conclusión? No, como dices tú, no nos vamos a poner de acuerdo, güey. Yo pienso profundamente que no, güey. Y que él hizo lo posible para traer a alguien de allá, para acá. Y le ofreció Pueril, primero, güey, le ofreció el trono a Fernando VII. No, pueril pensar que Fernando VII... Está bien. Y yo creo que confió mucho. Es que tú estás haciendo los periodos como si hubieran sido muy largos, güey. El Tratado de Córdoba se firmó ni siquiera un año antes, güey. Súper pueril pensar que iba a venir Fernando VII. Y O'Donoghue le dio su palabra. Ya que después de que O'Donoghue no respetara su palabra, fue otra cosa, güey. Vamos a pensar, vamos a hacer que la gente opine, cabrón. Y que Sí, diga cada güey. quien Es diga. que tú, es que Roma. Pues sí, Roma, güey. No, Está bien. bueno, todos los imperios y todo, y hasta puta Bismarck, güey, en Alemania, Garibaldi en Italia. Nada más quería agregar un dato curioso, güey, que justamente Agustín Jerónimo, que era el hijo de Agustín, fue asistente directo de Simón Bolívar una vez que su padre murió, o sea, que murió Agustín de Iturbide, que fue fusilado por regresar a su nación con ganas de reconquistar. No, nada más para avisar que probablemente iba a ser una reconquista de España. Una vez que lo matan, bueno, que muere su padre, Agustín Jerónimo se vuelve asistente directo de Bolívar hasta 1830. Bueno, que muere Bolívar, tal cual. ¿Pero asistente de Bolívar en Venezuela? Sí, era su asistente directo.
Porque Bolívar era un gran admirador de Iturbide. Se admiraban mutuamente. hijo Eran, se fue de a hecho, nacieron en Venezuela, el ¿o qué? mismo año. Sí. O sea, matan a su padre y él se va exiliado. Sí. No exiliado. No lo exilia. Se va de viaje y le apoyan en sus guerras. Se va de asistente de Simón Bolívar. Órale, ese no me la sabía. El Agustín Jerónimo, para los que lo busquen Que ahí. fue, pues, estuvo como 6 años de su asistente hasta que murió Simón Bolívar. Simón Bolívar. En 1830. Yo busqué varias fotos del hijo de Iturbide cuando quise en su momento ahí ver qué onda. No, hay No hay pinturas, nada, pero- cabrón. sí, no. Nada, nadita. Pero bueno, sofistas, vamos a dejarlo por aquí. Creo que ya no queda más. Habrá algunas cosillas. Bueno, de Vicente Guerrero, nada más que él sí estaba de acuerdo en su momento con... Ya Pedro Fernández ya ni sé si le dice que sí con lo católico o no, porque al principio él nada más quería la igualdad. Lo que más le importaba era la igualdad, que seguía habiendo mucha discriminación, y eso fue lo que yo creo que lo convenció, ¿no? Guerrero para mí no deja de ser, pues no sé si un héroe, pero ya sí de por sí, digamos que bajas la manita y dices, órale, vamos a unirnos, ya yo creo que ya es un valor patrio ya Pues suficiente. no, tenían un objetivo en común y tal cual el abrazo a Catempan, por eso se hace analogía a que cuando ves a gente que se está saludando y que se caen de la chingada, por eso dicen, pues parece el abrazo de Catempan, güey. Cabrón, lo estás abrazando mientras le estás acuchillando la espalda, güey. O sea, pensaban muy distinto. Sí, que Pensaban sí, muy, muy distinto. que era como un abrazo profundo, pero que parecía un poquito, ¿cómo se dice? Sí, Cuando- es natural, es natural cuando eres muy diferente a alguien, tal cual, valga la redundancia, es un sentimiento antinatural estar abrazando a alguien que te caga la madre y que piensas profundamente distinto a él, güey. Pensaban muy, muy distinto. Pero pues entonces sí el abrazo sí es una demostración de que sí privilegiaban la patria sobre sus egos, güey. Que eso fue un pedo durante de 1810 hasta 1821, güey. Pues eso sí no lo sé, güey, porque... Decíamos que era una guerra de egos en los primeros capítulos. Porque yo creo que más bien ahí el de la vileza fue Guerrero por utilizar a Iturbide para que hubiera un emperador que no fuera Borbón, si me permites, para poner un emperador que no fuera Borbón y que fuera mexicano, o bueno, americano, y que a partir de ahí ya lo pudieran quitar y ya fuera legal poner a cualquier americano. Bueno, también es oportunismo de quien sea, güey. Pues, Pues sí, entonces, pero- si no tuviera intereses de un lado y del otro... No, total, pero, pues no entonces, sabría- pero no podemos poner a Agustín como vil. Es que yo no lo puse como vil, yo nada más dije lo que es. Dijiste, fue cruel, o no me acuerdo qué adjetivo utilizaste, No, su yo no dije vileza o algo así, dijiste tampoco- maquiavélico, o no sé qué mamá Maquiavélico puede ser, en el sentido, pero no Bueno, maquiavélico. pero Maquiavelo es una palabra muy No, fuerte. pero no, porque maquiavélico, maquiavélico se puede usar en muchas, Sí, total. en muchas acepciones. La que yo quise especificar puntualmente es su precisión para poder planear su llegada al poder. Y eso no tiene nada de malo. Sí, Alegría, sofistas. Yo creo que el único error ahí de Agustín fue disolver al Congreso. No tuvo que haberlo disuelto, tuvo que haber llamado a otras personas, sustituirlos, tal vez. Eso es mi percepción. Tendrías que, nunca vamos a saber. Pero disolvió al Congreso porque el Congreso era una bola de huevones, así como la Cámara de Diputados y Senadores que no legislan ni madres, les pidió una pinche constitución, no crearon la pinche constitución, llega Iturbide, oye, Se ¿qué encabronó pedo? y los mandó a la Ya chingada. llevamos casi un año de gobierno y no han hecho la constitución con la que nos vamos a basar a partir de hoy. ¿Por qué crees que la constitución llegó hasta 1824, güey? Cuando Iturbide se fue, hasta muchos estaban esperando que regresara, cabrón. O sea, antes de que le pusieran la orden en su contra, muchos estaban esperando que regresara No digo para que volverlo no, a pues, poner al fue poder. libertad de la patria, mago. O sea, obviamente va a tener gente afín, eso lo sabemos. No, porque eran huevones. Sí. Entonces, muchos estaban esperando a que regresara y al final no regresó y ya después fue cuando le pusieron la orden y empezaron a buscar por otra parte, güey. Creo que sí habla mucho de que los pinches congresistas, así como no solo en ese momento, sino hasta hoy, son unas pinches rémoras, güey. Bueno, ¿no? el legislativo siempre lo ha sido, en muchos aspectos, en otros no. Saludos a los de la Cámara Alta y Baja. Y no tenían mucho que hacer, era copiar y pegar, güey. Nada más que adaptarlo. Al sistema nación que íbamos a tener. A la y ya. Constitución de Cádiz y al Plan de Iguala. Pero bueno, acuérdate que la Constitución de Cádiz era totalmente laicista. Sí, por eso, pero era adaptarlo de la Constitución al Plan de Iguala a una nueva de hecho, Constitución. Mucha gente que desterraron a muchos franciscanos, agustinos, etcétera, y les dieron las tierras a otras Sí, personas. pues a los jesuitas ya los habían desterrado. Como dice desde Joseph hace 70 Sherman, años. desde 1824 cargamos con esa nefastez de quitarle la tierra a quienes usaban en algunas
haciendas para la beneficencia. A los jesuitas y se los da, y para la educación, y se los damos a la gente, a los New Rich, que lo usaban para chingarse a los güeyes que después iban a tener trabajando como esclavos para ellos, con las tiendas de raya, después con el mismísimo 1850 y pico con Porfirio Díaz y la chingada, para que pues ustedes vean que el tema de la repartición de tierra siempre ha sido a tole con el dedo en México. A los 70 años antes los mandaron a la chingada, los jesuitas, güey. Pero los Borbones ya los habían mandado a la chingada y les habían quitado todas sus tierras. ¿Por qué? Porque tenían muchas tierras ellos, güey. Eran dueños de muchas tierras. Sí. Entonces ya era algo que no solo querían hacer los americanos, también lo querían hacer desde antes los Borbones. Sí. Por eso también la Constitución de Cádiz pues es en España, para desterrar al clero de todas las posiciones que tenía. Pásenla chingón, sofistas. Los queremos mucho. Besitos. Bye. Alegría. Bye.